Buenas noches, Inge. Buenas noches, Carly, ¿cómo está? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Ya, entonces vamos nosotros a hacer un pequeño ejercicio relacionado para ver cuál es la mejor solución que se presenta en este manejo del capital de trabajo. Entonces vamos a poner un pequeño ejercicio aquí. Se dispone de la siguiente información. Ya, en miles de dólares, ¿no? Entonces, por una parte tenemos aquí los activos corrientes o circulantes. Lo mismo, no hay que confundirse, como les decía el día de ayer, no hay que confundirse, corriente o circulante es lo mismo. ¿Sí? Solo es los distintos autores que ponen, ¿no? Nada más, pero significa lo mismo. Ya, entonces se tiene estos datos de los activos corrientes o activo corriente. Dinero al contado 600, dinero en bancos 300. Cuentas por cobrar 900. Y mercaderías, el inventario de mercaderías 1300. Luego tenemos acá los pasivos corrientes. Cuentas por pagar 700.
Documentos por pagar, 900. Y otros pasivos corrientes, 300. Aquí vamos a sumar los totales que tiene cada uno, tanto el activo corriente como el pasivo corriente. Entonces tenemos 600 más 300 más 900 y más 1300. Entonces tenemos en los activos corrientes 3100. Expresado 1000 es únicamente hay que comentar los tres ceros nada más, ¿no? Y acá tenemos 700 más 900 y más 300. 1900. Sería 1.900.000, aumentado los tres ceros. Ya, entonces aquí tenemos la empresa debe cancelar obligatoriamente $700 de las cuentas por pagar. Punto y coma. $300 de documentos por pagar. Y 200 de otros pasivos corrientes. Preguntan determinar la solución a este caso. Entonces este es el manejo, ¿no? Se dispone de esta información en el cual está tanto el activo corriente como el pasivo corriente. Entonces, ¿qué es lo que establecemos aquí? Vamos a ver si la empresa primero está en capacidad de pagar sus deudas a corto plazo. Entonces, el primer paso determinar el capital de trabajo. Ya conocemos a qué es igual el capital de trabajo. Ya sabemos nosotros a qué es igual el capital de trabajo. Capital de trabajo es igual al activo corriente o circulante menos el pasivo corriente o circulante. Entonces, de esa forma está simbolizado el capital de trabajo, ¿no? KT, que es capital de trabajo, AC activo corriente o circulante, y PC pasivo corriente. Entonces, calculamos primero esto. Entonces, ustedes en lo que es Administración Financiera 1 han de haber visto estos indicadores o índices financieros, ¿sí? Lo que estamos es sacando los valores respectivos. Entonces, aquí el capital de trabajo.
Aquí es igual, tenemos un total de capital de trabajo 3.100 menos el pasivo corriente o circulante cuyo total es 1.900. Ya, entonces restamos 3.100 menos 1.900. Y nos da 1.200. Entonces nos da un capital de trabajo positivo. Sí, es decir, un capital neto de trabajo positivo. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? ¿Sí? El capital neto de trabajo es de, aquí le podemos poner para establecer nada más, ¿no? Es de más 1.200. Entonces un capital neto de trabajo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, es decir, que la empresa tiene capacidad o ha tenido capacidad con sus activos corrientes, para pagar sus deudas a corto plazo o para pagar sus pasivos corrientes. El pasivo corriente es una deuda a corto plazo. Entonces, como aquí hemos hecho la relación, esta diferencia y nos da un capital de trabajo positivo de 1.200, un capital neto de trabajo, entonces la empresa tiene capacidad con sus activos corrientes, con estos activos corrientes, para pagar sus deudas a corto plazo. Entonces, este es el primer paso que hacemos. El segundo paso es determinar el índice de solvencia, que también le llaman, o el índice de razón circulante. Entonces, este índice de solvencia, ¿a qué es igual? O de razón circulante. Asimismo, unos autores le ponen índice de solvencia, otros le ponen el índice de razón circulante, índice ratio, saben poner ellos, ¿no? Entonces, este índice de solvencia no es más que la relación entre el activo corriente dividido para el pasivo corriente. Entonces, este índice de solvencia y ese podemos estar representándole como índice de solvencia, ¿no? Entonces, esto va a ser igual
AC sobre PC. Y entonces reemplacemos nosotros aquí los valores. Entonces tenemos de activo corriente 3,100. Dividido para el pasivo corriente que es 1,900. Entonces, un índice de solvencia que al dividir 3,100 para 1,900. De 1,63. A pesar de que estamos nosotros aquí dividiendo, ¿no? Este es un indicador. ¿Qué sacamos? ¿Qué quiere decir esto? Entonces se dispone la empresa dispone de 1,63. En este caso, unidades monetarias, ¿no? Depende de la moneda que se tenga. Entonces pongamos nosotros de $1,63. De sus activos corrientes, para pagar una unidad monetaria, es decir, para pagar $1 de deuda a corto plazo o para pagar $1 de pasivo corriente. O pasivo corriente. Este índice sí hicieron ustedes, sí establecieron. A ver, contesten. ¿Sí tenían este índice? A ver, Hernán, ¿sí o no? ¿Verdad? No. No, Inge, la verdad. Esta es la parte de la administración financiera 1. No, no hacíamos eso. Entonces, ¿qué El les índice dieron? de endeudamiento, ¿no es? No, este es del índice de solvencia. Ah, ese sí vimos el año pasado. Ya. Entonces, esto es parte de lo que se establece del manejo del capital de trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En general, ¿no? Al calcular el capital de trabajo que tenemos aquí, cuando sale positivo y es un valor que también tenemos representativo porque nos da 1,200, ¿no? Entonces, esto es lo que nos queda. Esto quiere decir que el activo corriente es mayor que el pasivo corriente y nos da un capital de trabajo positivo. Entonces, aquí la empresa tiene capacidad con sus activos corrientes, con estos activos corrientes, para pagar sus deudas a corto plazo, establecidas aquí. Y además, corrobora con el índice de solvencia, que es individual. ¿Cuánto va a disponer o cuánto tiene de su activo corriente para pagar una unidad monetaria, $1 de deuda a corto plazo? ¿Sí? Entonces aquí sacamos que dispone de 1,63 unidades monetarias, es decir, de $1,63 de los activos corrientes, porque estamos relacionando el activo corriente.
para pagar $1 de deuda a corto plazo, para pagar $1 de pasivo corriente. En definitiva, la empresa sí tiene capacidad para pagar estas deudas a corto plazo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, está claro. Porque aquí, si por ejemplo, capital de trabajo ya nos da un valor bastante bajo. Si aquí tenemos un capital de trabajo neto, 1.200, sí tenemos mucho más bajo, ¿no? Supongamos que salió 20, a pesar de que es positivo 20, pero es un valor bastante bajo. O peor, que haya salido negativo. Si sale negativo, la empresa automáticamente no va a tener capacidad para pagar sus deudas a corto plazo, porque el capital de trabajo es negativo, es decir, que el pasivo corriente es mayor que el activo corriente. Las deudas son mayores que los activos. Entonces, ¿cómo va a pagar una deuda que es mayor? ¿Con qué va a pagar? Si tiene sus activos corrientes bajos, menores que el pasivo corriente. Entonces, primero corroboramos de esta manera. Luego aquí establecemos lo referente a lo que nos pregunta aquí. ¿Sí? ¿Con qué se paga? ¿Con qué se cancela? Con efectivo. Entonces veamos cuánto tiene de efectivo aquí la empresa. O dinero en efectivo, ¿no? Dinero al contado y dinero en bancos. Ese es el efectivo. Listo. Dinero en banco dice que tiene 600. No, perdón, dinero al contado 600, sí. Ya. Y dinero en banco tiene 300. Entonces, lo que sumaría aquí 900. Esperen un segundito. Sí. Entonces dispone de efectivo 900. Y aquí, ¿cuánto es lo que tiene que pagar la empresa? ¿Cuánto tiene que pagar obligatoriamente? ¿Sí? Entonces aquí lo que es establecemos cuando se paga, podemos poner salida de efectivo. O pago en efectivo mejor. Ya. ¿O cuánto tiene que pagar en efectivo? El pago en efectivo. ¿Sí? Entonces debe cancelar obligatoriamente 700 de cuentas por cobrar. $700. ¿Qué más tiene que pagar inmediatamente o en forma obligatoria? 300 de documentos por pagar. $300. Y luego que dice también tiene que pagar. A ver, ¿dónde estaba esto?
300 de documentos por pagar y 200 de otros pasivos corrientes. Entonces aquí establecemos y ¿qué hay? Sumado va a dar ¿cuánto? 700, 300, 1200. El efectivo que tiene como una entrada de efectivo. Como una entrada de efectivo 900. Y acá tiene, cuando se paga en efectivo es una salida de efectivo. Entonces aquí tenemos salida de efectivo. $1,200. Entonces aquí tenemos, aquí nos falta, vamos a poner lo referente al signo, ¿no? Entrada de efectivo menos salida de efectivo. ¿Sí? Y aquí tenemos un déficit. Un déficit de efectivo. Entonces sería aquí de menos, un déficit de efectivo de menos 300. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que hace falta 300. ¿Sí? Estamos poniéndole en miles, sería que nos hace falta 300,000. $300,000 para pagar, para poder cubrir esta deuda que nosotros tenemos y que se debe cancelar obligatoriamente. Hace falta estos 300. ¿Ya? ¿Cuál es la solución? Entonces ustedes dicen, nos hace falta $300, hablando de miles, no 300,000. ¿De dónde obtengo? ¿Qué hago para obtener esos 300 o 300,000? ¿Qué hago? A ver, ¿qué haríamos? Crédito, tal vez. Porque solo tenemos 900, ¿no? O 900,000, pero tenemos que pagar 1,200,000. O simplemente así hagamos, ¿no? Ya sabemos que está dado en miles. Tenemos 900 y tenemos que pagar 1,200. Nos hace falta 300, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿O qué tengo que hacer, no? Para obtener estos 300 y cubrir esta deuda que tengo que pagar inmediatamente. Y a ver, hablen nomás. Pero hablarán, por favor. A ver, Karen, ¿qué haría? Prestar un Inge, buenas crédito. tardes. ¿Se podría pedir prestado? No puede pedir prestado. No. ¿Por qué motivo? Porque aquí, ¿qué hemos establecido? Que la empresa, si tiene capacidad con sus activos corrientes para pagar sus deudas a corto plazo. No podemos hacer un préstamo porque igual. Tenemos el préstamo para pagar esto, pero acá nuevamente, sí, acá nuevamente vamos a introducir una cuenta que diga préstamo bancario a corto plazo.
lo que hemos hecho es hacer un préstamo, sí, para bajar estos 300. Pero nos va a quedar igual la deuda, pero ahora con el banco. ¿Qué tengo que hacer? A ver, primero en esto quiero que me entiendan, ¿no? Y cuando se establece este movimiento que tiene, siempre pasa esto, el activo corriente y el pasivo corriente. ¿Sí? Pues aquí lo que me hace falta es $300, 300 unidades monetarias, $300,000 para completar y pagar los 1,200. Pero previo a eso yo hago este análisis anterior, en el cual calculo el capital de trabajo y tengo un capital de trabajo positivo, que establece que la empresa sí tiene capacidad con sus activos corrientes para pagar sus deudas a corto plazo, para pagar sus pasivos corrientes. Igual con el índice de solvencia, también establezco que se dispone de 1,63 unidades monetarias para pagar una unidad monetaria de deuda a corto plazo. Es decir, $1,63 de los activos corrientes para pagar $1 de deuda a corto plazo pasivo corriente. Ya, hasta aquí estamos igual. Esto nos permite determinar que la empresa sí puede pagar esta deuda, las deudas a corto plazo, no solo lo que aquí está puesto, los 1,200, sino los 1,900. ¿Sí? Pero se presenta que inmediatamente nosotros, digamos, el día de ayer tenemos, el día de mañana tenemos que pagar. Tenemos que pagar las cuentas documentos por pagar y otros pasivos corrientes. 700 de cuentas por pagar, 300 documentos por pagar y 200 de pasivos corrientes. Tenemos que pagar un total de 1,200. Pero ¿con qué pagamos? Con efectivo, pues. Y hemos revisado el efectivo en los activos corrientes y solo disponemos de 900. Nos hace falta 300 más. Ya. No puedo hacer el préstamo bancario primero porque... No podemos sacar de... A ver, no podemos nosotros hacer un préstamo bancario porque aquí establecemos que la empresa sí tiene capacidad para pagar esas deudas. Yo puedo pagar las deudas, ¿para qué me voy a endeudar? Y además, aquí endeudar va a permanecer otra deuda que es con el banco. O sea, en el siguiente movimiento de la capital de trabajo va a estar aquí aumentado los 300 del banco. ¿Sí? Ya, entonces, a ver, creo que era Karen que me decía algo. No podemos sacar del capital neto. No hay capital, mijita, aquí solo es que solo tenemos aquí activo corriente y pasivo corriente. No tenemos aquí capital. Entonces, de cuentas por cobrar. Además, el capital no podemos nosotros hacer. Porque el capital es otra cosa. El capital, sí, si nosotros establecemos, el capital no es que nosotros, el capital que tenemos del balance es en dólares o es en efectivo. El capital recoge todo lo que es los activos de la empresa con recursos propios. Ayer vimos la estructura del balance general. ¿Sí? Porque nosotros tenemos, ¿no es cierto? ¿Cuál es aquí tenemos? Activos es igual a pasivos más patrimonio. ¿Sí? Todo esto está representado en términos monetarios, pero no necesariamente nosotros tenemos activos solo en efectivo. Inge, tendríamos que ese día vender de la mercadería siquiera $300 para poder pagar. Vender con, porque, a ver, por ahí quiere algo decir, a ver. Pero, O sea, ¿qué haría tenemos usted? A ver, 1,300 de la mercadería, en mercadería. Tenemos detallado arriba. No Ya. tenemos efectivo. Pero para tener efectivo tendríamos que vender de la mercadería siquiera $300 para que nos alcance para pagar. Pero ¿cómo sería esa venta? En efectivo.
O sea, Ya, entonces ahora sí ponga bien la solución. que sería que para poder cancelar los $300 en efectivo que nos falta, tenemos que vender la mercadería. Pero ¿cómo sería la negociación, pues? Mm, A ver, ¿con quién tendría que negociar? Sí tiene la idea, ¿con quién tiene que negociar? eh, ¿A quién se vende? a los compradores, Al a los cliente. A los clientes. clientes, pues. Sí. Entonces aquí, pone usted, ¿no es cierto? Negociar con los clientes o con el cliente para vender parte de la mercadería en efectivo. Porque usted tiene inmediatamente que buscar estos 300. Entonces aquí viene esta palabrita negociar con el cliente. ¿Sí? Entonces usted, hablamos de la empresa, tiene que darle algún beneficio al cliente para que él le compre mercadería y le pague ¿qué? Inmediatamente ¿qué? En efectivo. Entonces algún tipo de beneficio, algún tipo de promoción al cliente. ¿Sí? Por eso está la palabra negociar con los clientes para vender parte de la mercadería en efectivo en forma inmediata. ¿Sí? Entonces, porque usted tiene que utilizar lo que aquí establece estos activos, porque usted determinó con los indicadores, determinó que si está en capacidad de pagar las deudas a corto plazo. Pero tenemos aquí un inventario de mercaderías de 1.300. Los negocios llaman a los clientes más fuertes, y les ofrezco le ofrezco mercadería, venderle mercadería con algún beneficio, pero que me pague inmediatamente en efectivo. Por eso dice en efectivo. ¿Cierto? Ya, ¿qué más puedo hacer? Tienen que ver aquí. Ya el efectivo aquí ya se cogió para pagar. ¿Qué más puedo hacer? Con esto tengo que yo, con esto de aquí, con esto que estoy señalando, con esto tengo que yo pagar, ¿sí? La deuda que tengo acá de 1.200, pero solo dispongo de 900 en efectivo. ¿Sí? Entonces, con esto yo tengo que buscar la forma de obtener estos 300 que me hace falta, pero en efectivo. Ya dijeron, la primera solución es vender, negociar con el cliente para poderle vender parte de la mercadería en efectivo, en forma inmediata. Entonces le da un beneficio, alguna oferta especial al cliente, que le compre esa mercadería, pero que pague en efectivo, pague ese instante, el cliente. Eso sí podemos hacer, ¿cierto? Ya, otra solución. A ver, alguno de los Revisar compañeros. las cuentas por cobrar, porque, bueno, tengo entendido, ¿no? Que hay veces que
que hay fechas para poder cobrar. A ver, Entonces, revisar. aquí tengo cuentas por cobrar, ¿cierto? Sí, La cuenta por cobrar tiene un plazo. ajá. Ya. ¿Qué hago yo revisando? Pedir los pagos, las transferencias a Pero nuestras cuentas. hablemos que esto todavía falta por cumplirse. Por eso está aquí como cuentas por cobrar. No es una cuenta vencida Ujú. y todavía está por vencer. Digamos que, por ejemplo, yo tengo que pagar mañana, ¿sí? Y esto Igual. y esto voy a cobrar la próxima semana. Mm, No es que esto está vencido ni nada de eso, ¿sí? ¿Qué haría? Porque más fácil es al cliente hacerle acuerdo de que tiene que pagar al cliente, de que se le va a cobrar antes de que se venza, porque ya cuando se vence se hacen los que se olvidan todavía. Ya, entonces, ¿qué hago? A ver, Karen, si tiene la idea por ahí. No sería negociar, no sería esa palabra adecuada, A sino ver. sería pedirles que nos paguen anticipadamente, tal vez. Eso es negociar, Karen. Sí, negociar Ya, negociar con los clientes, ¿qué más? el cobro de las cuentas. Negociar con los clientes para pronto pago. Para pronto pago. ¿Sí? Es decir, para pago anticipado. ¿Sí? Entonces nosotros negociamos con el cliente, asimismo tenemos que darle un beneficio al cliente. ¿Sí? Entonces el cliente, por ejemplo, cogemos a un cliente que nos esté debiendo 400. Le decimos al cliente, ¿no? Si usted nos paga, nos anticipa el pago, digamos que estos 400 el día viernes, este viernes, y nosotros tenemos que pagar mañana. Decimos al cliente, si usted nos paga el día de mañana, yo le hago aquí una rebaja, le hago un descuento. Entonces le digo, yo le voy a hacer una rebaja, por ejemplo, deme 370 y por pronto pago yo le doy este descuento o esta reducción de 300, ¿qué sería de 30? Se puede negociar con el cliente para pronto pago. Es decir, anticipar el pago con el cliente. Porque siempre hay que darle alguna ventaja, porque el cliente no va, si tiene que pagarnos el viernes, no nos va a decir, ¿sabe qué? Está bien, yo les pago este rato. No, pues. Sí, por eso son los plazos que se establecen cuando se vende a crédito. Entonces vamos a negociar, la palabra correcta es negociar con los clientes para pronto pago. Entonces aquí anticipamos el pago con el cliente. Entonces esto es lo que se tiene que manejar. Cualquiera de estas dos cuentas que tenemos nosotros aquí. Estas dos cuentas. No es con un solo cliente, puede ser con dos o con 4 clientes así, ¿no? Y puede solo ser con una sola cuenta, por ejemplo, solo con mercaderías o con cuentas por cobrar o puede ser por ambas. Por no. ¿Sí? Pero hágale dar la vuelta, pero. ¿Qué me decía? Esa es la solución que hacemos porque tenemos que utilizar nosotros el activo corriente. El activo corriente. Ya va esto, si es gestión, esto es gestión de la empresa, pero pues, esto es lo que se debe hacer. Por eso es que la técnica les recomienda, porque lo fácil es lo que dijeron, recurrimos nosotros a un préstamo de los 300 para poder pagar, pero queda la deuda, y queda esa deuda con intereses. Se agranda más la deuda. Sí. Sí podemos nosotros acá, en cambio, negociar con esto, establecer esta negociación, ya sea para vender la mercadería o para que los clientes adelanten su pago que tienen con la empresa. Y obtenemos el valor respectivo de ello. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta que tengan, por favor? Sí, y no hay más, nosotros, cualquiera de estas dos, o pueden ser las dos en conjunto. Las dos soluciones, o puede ser una de ambas que se toma para poder solucionar este problema que se tiene por la falta del efectivo. No hay más, no existe más. Porque aquí nosotros medimos, ¿no? Si tenemos efectivo, no hay problema, pues tenemos en ese instante efectivo, no hay problema. Pero sucede, casi muchas veces sucede esto, que nos hace falta efectivo, dinero en efectivo, para poder pagar esa deuda que se tiene generalmente es con los proveedores. Son deudas a corto plazo. ¿Tienen alguna pregunta, por favor, alguna pregunta? No, Inge. Ya. No, Entonces, esto es así que se mueve. Y esto se mueve constantemente, pero aquí ya es otro aspecto que entra, que se llama la gestión de la empresa. ¿Sí? La gestión, por ejemplo, usted es el gerente de la empresa. Ya hemos hecho este análisis, dice falta 300. Entonces le llama al gerente de ventas. Negocia, dice. Negocia con los clientes. ¿Sí? Vos como gerente tomas la decisión de algún beneficio darles a los clientes, pero vende algo de la mercadería que te paguen en efectivo. Lo mismo le llama al gerente o al director, al jefe de cobranzas. Anda, negocia con los clientes para que adelanten el pago. Entonces toman la decisión de qué tipo, de qué beneficio, sí, se le va a dar al cliente, porque algo hay que darle al cliente, pues. No es que simplemente el cliente ya va a decir, bueno, no, hay que darle algún beneficio en lo referente a esto. Y esto se hace, esto es gestión. Entonces las personas encargadas no es el gerente financiero ni nada de eso, ¿sí? Aquí es el gerente financiero, hace ya este análisis y se reúnen con los otros, como decía, con los otros gerentes. El de ventas, el otro gerente de cobranzas, se reúnen con ellos, de crédito de cobranzas. Entonces ahí se establece la negociación con el cliente. Pero muchas empresas no lo hacen. ¿Sí? No lo hacen y tienen tienen esos inconvenientes de la falta de liquidez, que es temporal, no es inmediato, no es permanente, sino temporal por unos días. Hasta ver aquí, algunos aquí es la parte que se demoran, como les comentaba, decir, bueno, esperemos unos días a ver si aquí no existe ningún recargo, etcétera, o no se nos va a disgustar los proveedores. Para unos días hasta poder cobrar algo, dice aquí. Y la otra, la fácil, es tomar la decisión de endeudarse. Pero lo que hacemos nosotros es simplemente cambiar el nombre de una cuenta por otra. ¿Sí? Y que esa deuda va a tener también el cargo de los intereses. Entonces vamos aumentando cada vez más. Y no solucionamos el problema. Ya. En esta parte, ¿no? Esto es frecuente que se presenta dentro de las empresas. De ahí los otros análisis que hagan ya le corresponde a las otras áreas de la empresa. No le corresponde a lo que es la parte de las finanzas. Ahora, ¿por qué no cobran? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Una, porque a veces los clientes también son muy hábiles. Los clientes es un problema. Siempre buscan el cliente, siempre busca alargar el tiempo por algún motivo. Hay clientes también que son puntuales en sus pagos. Otros no, muchos de ellos no.
¿Sí? ¿Qué pasa? La otra, vender. Se tiene que vender porque las ventas representan el principal ingreso de las empresas. Si no se vende, se va a complicar. Porque se obtienen los ingresos y se obtiene el efectivo a través de las ventas. Y eso ya, como les digo, es gestión de las áreas, de cada una de las áreas de la empresa, de marketing, de cobranzas, de ventas de ellos. ¿Sí? Eso es en este punto. Bueno. Ya. Entonces, siguiendo con nosotros con la parte del capital de trabajo, vamos a ver este punto que está relacionado con el capital de trabajo, con esta relación del capital de trabajo con la rentabilidad y el riesgo. Sí, pues aquí son políticas del capital de trabajo que están asociados a las decisiones que toman los directivos de las finanzas en relación a los niveles de activos, pasivos, de activos circulantes, pasivos circulantes. Esto es como les decía, el diario vivir de las empresas, el manejo de activos corrientes y el manejo de pasivos corrientes. Esto diariamente hacen las empresas y cualquier entidad en lo referente a su actividad financiera. ¿Sí? Y estos niveles de activos y de pasivos corrientes circulantes tienen un impacto en lo que es el riesgo y la rentabilidad de la empresa. Las decisiones. Para tomar una decisión se debe primero analizar. Se debe aplicar las técnicas respectivas para analizar estas decisiones de tipo financiero. Y luego se ven algunas alternativas y se escoge la mejor alternativa de solución. Entonces aquí las empresas diariamente toman decisiones de tipo que tienen que implicar directamente en las finanzas y que afectan en forma positiva, negativa al grado de liquidez y de rendimiento. Entonces las empresas por lo general aquí es maximizar la rentabilidad y minimizar el riesgo. Siempre va a haber riesgo, siempre va a haber riesgo. Toda operación financiera, ¿sí? Toda inversión va a tener, por más segura que sea, va a tener riesgo, algo de riesgo. El riesgo es una incertidumbre que siempre va a estar presente. Sino que es lo que se trata de aplicando la técnica financiera de minimizar algo el riesgo. Entonces aquí tenemos el riesgo y la rentabilidad. Entonces la solvencia y la liquidez son pilares fundamentales para el concepto de financiamiento de las empresas. Y por ende el manejo óptimo de la administración del capital de trabajo, que da una imagen de seguridad, propicia la seguridad y también propicia la rentabilidad y también propicia el bajo riesgo que puede obtenerse en cada una de las operaciones. Entonces establece esta relación del capital de trabajo con la rentabilidad y el riesgo. Sí. Y aquí, esta relación del capital de trabajo con la rentabilidad y el riesgo se basa en dos fundamentos principales. Que esto se va a demostrar, esto se demuestra al resolver los ejercicios respectivos. Cuando el capital de trabajo aumenta, que nosotros hicimos, ¿no? Capital de trabajo. Cuando pusimos nosotros aquí este capital de trabajo. Cuando el capital de trabajo aquí, es decir, este valor va aumentando, es decir, el activo corriente va a ser mucho mayor que el pasivo corriente y va aumentando el capital de trabajo. La rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Es inverso. ¿Sí? Se aumenta el capital de trabajo, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye.
Y el segundo fundamento, cuando el capital de trabajo disminuye, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. ¿Sí? Entonces, una empresa, ¿en qué invierte? Una empresa, ¿en qué nomás invierte? Dentro de sus actividades. A ver, hablen, por favor, hablen. En En la comprar maquinaria. maquinaria y equipo. ¿Cómo se llama eso? En la mercadería. Ya, Los ¿invierte en bienes. qué? En mercadería. Eso se llama inversión ¿a qué? Inversión a corto plazo. ¿Y en qué también invierte? Ya dijeron por ahí. En maquinaria y equipo. ¿Cómo se llama eso? En los bienes. No, invierte en activos fijos. Activos fijos. Invierte en activos fijos. Invierte. Porque hay que tomar el concepto de inversión, ¿no es cierto? Que es destinar una cierta cantidad de dinero, ¿sí?, para una actividad en la cual permita recuperar la inversión. Entonces, yo invierto en mercaderías, ¿cómo recupero? Soy comerciante. Entonces, tengo que comprar mercadería. Estoy invirtiendo en mercadería. ¿Y cómo recupero cuando vendo la mercadería? Sí, y obtengo, a la vez obtengo la ganancia. Aquí invierto en un activo fijo, pero ese activo fijo tiene que ser productivo. Es decir, un activo fijo productivo es aquel bien que mediante el uso, la utilización de ese activo fijo tangible, le va a producir, le va a dar réditos, le va a dar ganancias, le va a dar utilidad a la empresa. El ejemplo más frecuente de inversión en activos fijos es la maquinaria. Hablamos de las empresas industriales que obligado necesitan maquinaria. Entonces utilizan la maquinaria para elaborar los productos y esos productos se venden. Esos artículos se venden con la respectiva ganancia. Entonces aquí al determinar el capital de trabajo que tiene relación con la rentabilidad y el riesgo. ¿Sí? Entonces hace relación en las inversiones que se determinan. Entonces de aquí parte del efectivo se toma para invertir en activo fijo. O cuando se necesita efectivo, cuando se necesita dinero, ¿qué hace la empresa? No puede ya endeudarse, si ya no se puede endeudar, porque también hay un grado de endeudamiento que recomienda las finanzas a las empresas. No es que se recurre a endeudarse, es bueno endeudarse, pero hasta cierto grado, cierto porcentaje de endeudamiento. ¿Sí? A ver, Carla, cuál es el endeudamiento que se recomienda que una empresa se endeude? Que recomienda, no es que es obligatorio, recomienda la técnica financiera. Carla. Inge, ¿me puede repetir la pregunta? Le escuché un poco entrecortado. Por A favor. ver, la técnica financiera recomienda a las empresas, recomienda a los gobiernos, recomienda a las familias que sí se endeuden, ¿sí? Pero hasta un porcentaje determinado. En las empresas, ¿hasta qué porcentaje le recomienda endeudarse la técnica financiera? Esto es universal, no, esto es universal. No es esto es lo que recomienda en lo que tiene que ver el endeudamiento tanto a corto como a largo plazo. ¿Sí? La técnica financiera le dice si es bueno endeudarse, sí, es bueno, pero hasta cierto punto, hasta cierto porcentaje. ¿Y a cuál es ese porcentaje, Carlos? Carla, ¿sí está ahí? Sí, Inge, hasta un 30%. No, 30, 40%. No, es que no es de adivinar cuánto. ¿Y con respecto a qué?
con respecto a las ganancias que esté se dando a la empresa, No. porque no nos A podemos ver. sobreendeudar. A ver. Si hablamos nosotros, esto es del endeudamiento. Ya. Nosotros tenemos, ya hemos visto dos tipos de endeudamiento. Sí, ya hemos dicho nosotros que la empresa en sus pasivos, que es deuda, tenemos, ese es endeudamiento. Tenemos un endeudamiento a corto plazo, que es el pasivo corriente. Sí. Y el otro es el pasivo a largo plazo. Ya. Esta es una técnica, perdón, este es un indicador. El índice de endeudamiento es un indicador. Es bueno endeudarse, pero como decía, hasta cierto porcentaje, porque se está utilizando recursos ajenos para generar ganancias. Pero eso tiene un límite de endeudamiento, un grado de endeudamiento, un porcentaje de endeudamiento, ¿sí? Tanto a corto y como a largo plazo. En general, el endeudamiento es una empresa. Sí, entonces para las empresas, las empresas recomiendan la técnica financiera que su endeudamiento, tanto a corto como a largo plazo, sí, no supere el 40% con relación a los activos. Entonces, si una empresa tiene, supongamos, 10 millones de activos, máximo, ¿cuánto puede endeudarse una empresa? 4 millones. El 40% del total de activos. ¿Sí? Y esto sí es para todos, y esto es un indicador que se maneja universalmente. Esta recomendación. Para las familias, para la persona individual también, para las finanzas personales que se llaman, sí, que pueden ser esposo, la esposa, o puede ser una sola persona, ¿no? Las finanzas personales. Entonces, aquí, ¿cuánto le recomiendan que se endeude? El 40% de sus ingresos. Entonces, si supongamos, usted gana $1,000 mensuales, al año $12,000, ¿sí? ¿Cuánto máximo se puede endeudar? El 40%. ¿Y cuánto es el 40% de 12,000? Máximo 4,800. Y a los gobiernos, al Estado, ¿no? ¿Cuánto le recomiendan endeudarse a los gobiernos, al Estado, al gobierno de turno, al Estado en general? El 40% con relación del Producto Interno Bruto. El 40% es, ¿no? Y esto es la parte ya también macro, pero es parte de las finanzas. ¿Sí? Entonces, así en resumen, se establece esto así, este sí es 40-40, es recomendación. Sí, que las empresas máximo se endeuden un 40% con relación a sus activos, que no superen aproximadamente este 40%. Igual a las familias del 40 o a las personas en forma individual que tienen sus ingresos, tienen su trabajo. Sí, que no se endeuden más de un 40% del total de sus ingresos. Y a los gobiernos, máximo un 40% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué pasa con el gobierno? ¿Cierto? Ustedes han visto las noticias y todo eso. Tenemos, creo que es el
el Producto Interno Bruto creo que asciende a 100.000, creo que 115 o 116 mil millones de dólares. ¿Sí? Entonces, máximo se debería endeudar en unos, si hablan del 40%, sería más o menos unos 43 mil dólares. Bueno, redondearnos 45 mil millones. Pero tenemos nosotros más de 67 mil dólares, perdón, más de 67 mil millones de dólares de deuda. Casi llegamos a 70 mil millones de dólares de deuda. Entonces, nuestra deuda casi es el 70% del total del Producto Interno Bruto. Y por eso tenemos esos grandes problemas en las finanzas. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Primerito, ¿no? Poner impuestos para pagar parte de esa deuda que tienen y también para el gobierno tener dinero, ¿no? Para sus actividades, para realizar las actividades que le competen. Y la otra, lo que siempre hacen, ¿sí? Recurrir a los préstamos internacionales y seguir aumentando la deuda. Entonces, esta es una recomendación de la técnica. Se supone que esto que está en la ciencia, en la ciencia de las finanzas, esto se experimentó, esto se aplicó en las empresas. ¿Sí? Se aplicó en los gobiernos, se aplicó en las familias. Entonces, en las empresas han llegado, dice, bueno, la empresa este año se han endeudado máximo el 40% y tiene una situación económica y financiera estable, tiene una buena situación económica y financiera. Y así se puede establecer dentro de esto, ¿no? O sea, la familia, el esposo, la esposa, máximo se endeudan un 40% para adquirir bienes para la empresa, perdón, para la casa. Pero viven tranquilos, no tienen esa zozobra del endeudamiento, ese grave problema del endeudamiento. Cuando estamos nosotros demasiado endeudados no podemos ni dormir. Estamos frecuentes, ¿cómo obtenerlos para pagar? ¿De dónde vamos a sacar? ¿De dónde? Y muchas veces cuando tenemos un alto endeudamiento, ¿qué más toca? ¿Sí? Dicen, bueno, va a tocar vender el carro, pues. No queda más para poder pagar las deudas. ¿Sí? Asimismo, la empresa a veces tienen que vender algún activo fijo, sobre todo, para tener dinero y poder pagar la deuda. Se va presentando esta complejidad que se va estableciendo dentro de lo que es el ámbito del endeudamiento empresarial en nuestro medio. ¿Ya? Entonces nosotros estamos en esta parte del capital de trabajo. Estos dos fundamentos principales. Entonces cuando el capital de trabajo aumenta, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Y lo contrario, cuando el capital de trabajo disminuye, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Aquí, dentro de este manejo que se hace del capital de trabajo y su relación con la rentabilidad y el riesgo, aquí se establece qué rentables son los activos circulantes y qué rentables son los activos fijos. Y como les decía, las empresas tienen que hacer inversiones que son a largo plazo en activos fijos, pero que ese activo fijo sea ¿qué? Ese activo fijo sea rentable, sea productivo. Entonces, si compra la empresa, compra un activo fijo, generalmente se endeuda para comprar un activo fijo. Ese activo fijo tiene que producirle rentabilidad, tiene que producirle ganancia a la empresa. Si no, está haciendo una mala inversión. Entonces hablamos nosotros. ¿El efectivo es rentable, sí o no?
A ver, Tania. ¿Sí está Tania? Sí, que dígame, por favor. A ver, hagamos esto, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos nosotros aquí del activo corriente? Antes, para ya poner estos dos fundamentos del capital de trabajo con relación a la rentabilidad y el riesgo. Capital de trabajo tenemos el activo corriente, ¿sí? Dentro del cual tenemos el disponible, que es el efectivo, tenemos el exigible y tenemos el realizable. Ya. Eso ya vimos ayer, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿qué es lo que se establece para aquí? Que este activo corriente sea rentable. Genere ganancia, genere rentabilidad. ¿El efectivo es rentable, sí o no? Sí, ¿Cómo? es porque podemos disponer del efectivo en ese momento para No, invertir. pero yo tengo que, a ver, saben decir los expertos, ¿no? Saben decir, entre comillas, ¿cuál es el secreto de las finanzas? Es hacer más dinero con el dinero que se tiene. Invertirlo. ¿Sí? Si tengo yo aquí exceso de efectivo, ¿sí? Exceso de efectivo, ¿qué hago? No debo tenerle improductivo. No debo tenerle ese dinero vago. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago con ese efectivo? Tania, Invertirlo ¿en qué invertiría usted? en, en bienes No, o no, mercadería. no. Tiene exceso de dinero. O sea, con el dinero tiene que usted hacer más dinero. En parte de producción. No, Invertiría para producir más mercadería. a ver, Comprar. pongamos de otra forma. Ya, usted tiene personalmente, ¿sí? ¿Sí me está entendiendo o no? Sí, Ya. Entonces usted tiene personalmente, solo usted. Usted tiene, dice, guardadito en la casa. Tiene guardadito en la casa, supongamos, $500,000. Ya. ¿Sí? ¿Cómo le hace producir ese dinero? Entonces, para que no esté en la casa de ocioso ese dinero. ¿Qué haría, Tania? ¿Qué haría? Tania, ¿qué fue? Inge, yo lo invertiría, no ¿En sé, qué? maquinarias, No, equipo. porque usted es suyo, es personal suyo. ¿Para qué quiere comprar maquinaria usted, pues? Usted tiene su trabajo, sino que tiene ese dinero guardado, tiene ese excedente. Digamos que usted es directora ¿cómo es? Trabaja en Petroecuador, ya, digamos, ya. Listo. Pero tiene usted ese dinero en la casa, ya. Tiene que hacerle producir para que no esté ocioso en la casa ese dinero. ¿Qué haría? Creo que otra opción no sería invertirlo o ponerlo en un banco a Eso plazo fijo. es, ya. Entonces, coge en el banco y le pone ¿a qué? En una operación, una inversión ¿a qué? A plazo fijo, ¿sí? Entonces, hay algunas inversiones que se puede establecer. Por ejemplo, certificados financieros, pólizas de acumulación. Hay otro tipo de inversiones que se hacen en el mercado de valores, como invertir en acciones de una empresa, etcétera. Entonces, ese dinero le está produciendo ¿qué? Más ganancia. Entonces, si ponemos en el sector bancario, recibimos, ¿qué vamos a recibir? ¿Sí? Una ganancia que se conoce con el nombre de intereses. Vamos a ganar intereses ahí por tener ese dinero en el banco a plazo fijo. Ahí va la negociación que usted haga, ¿no?
¿Sí? Entonces está haciendo producir el dinero. ¿El dinero es qué? Rentable. ¿Sí? Ya, el exigible, que son las cuentas por pagar, por cobrar. ¿Es rentable o no las cuentas por cobrar? Solo están las dos compañeras que les veo aquí. Hay compañero Reyes. Ya se fue creo que la otra compañera que ya creo que se ha ido, ni sé cómo se llama la otra, Sempertegui, ni sé cómo, ya se ha ido. A ver, compañera, a ver, Augusto, ¿cómo haríamos, cómo se hace rentable las cuentas por cobrar? ¿O es rentable o no? ¿Se genera ganancia, genera rentabilidad las cuentas por cobrar, sí o no? ¿No está ahí el compañero? A ver, Carla, ¿cómo haría? ¿O cómo hacen las empresas? Creo que las cuentas por cobrar sí son rentables, dije, porque de todas maneras sería un dinero a nuestro favor y como se les da crédito a nuestros clientes, igual se gana en interés. Esa es parte del negocio de las empresas, pues. Las cuentas por cobrar sí pueden ser rentables. Ahí tenemos el ejemplo de los almacenes de los almacenes comerciales que venden a crédito. Sí, que dan los plazos respectivos y le cobra ¿qué? Una tasa de interés, una tasa de recargo. ¿Cobran o no cobran? Cobran. A ellos les conviene también vender a los establecimientos comerciales. Les conviene vender a crédito porque cobran un interés por el tiempo en el cual venden alguno de sus mercaderías, de sus productos, venden algunos de ellos a crédito y van cobrando un interés que es un interés de consumo que se llama, van cobrando. Pues por eso tienen el flujo de efectivo diario ellos. Entonces les conviene. Y por ende acá, en cambio, tenemos en el realizable tenemos la mercadería. ¿Es rentable la mercadería? Sí, pues. La mercadería es la que se vende. La mercadería es la que se vende, ¿cierto? Y se vende ¿qué? Se vende con el margen de utilidad respectivo. Se vende con la ganancia respectiva. Entonces, aquí viene la parte de la administración del activo corriente o circulante, que tiene que, de estos componentes, que es el disponible, el efectivo de la empresa, el exigible, que es todo lo relacionado por cobrar, y el realizable, que es, por ende, la mercadería, le genere ganancia, le genere rentabilidad a la empresa. Pero este es manejo del capital de trabajo, administración del capital de trabajo. Entonces ven el negocio en los almacenes comerciales. El ejemplo, almacenes de electrodomésticos. Usted va a comprar una refrigeradora, un televisor. Le dicen, el televisor cuesta $2,000. Usted le dice, bueno, voy a pagar en un año, en 12 meses, en 16 meses, en 14 meses. Ah, dice, bueno, claro, le concedemos, le vamos a dar crédito, pero ahí viene el recargo, ahí viene la tasa de interés. Los intereses que le cobran por el tiempo pactado, por el tiempo establecido. El efectivo, lo excedente de efectivo, se debe también obtener ganancia del efectivo. ¿Sí? Entonces aquí ya estamos nosotros en la parte en lo que, de estos fundamentos que determinan. Por eso habla de rentabilidad. El activo corriente tiene que ser rentable. Ahora, el porcentaje de rentabilidad que pueda tener el activo corriente, sí puede ser incluso mayor
al porcentaje de rentabilidad que se puede obtener de los activos fijos. O los activos fijos son más rentables que los activos corrientes. Esos otros indicadores que hacen referencia a los grados de rentabilidad que puede obtener la empresa. Sí, entonces aquí nosotros de esto, ¿no? Del capital de trabajo. Con relación a la rentabilidad y al riesgo. Entonces aquí se basa en dos fundamentos que ya hemos dicho. En dos fundamentos principales o fundamentales. ¿Sí? Esto tenemos que demostrar nosotros. Ya vamos a hacerlo del ejercicio respectivo y vamos a demostrar esto. Cuando el capital de trabajo aumenta, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Este es el primero. Y el segundo fundamento, cuando el capital de trabajo disminuye, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Es decir, que el capital de trabajo es inverso a la rentabilidad y al riesgo. ¿Sí? El otro fundamento que tenemos aquí. Estos documentos ustedes ya tienen en la plataforma, ¿sí? Para que ustedes se bajen estos documentos y vayan ustedes repasando, vayan leyendo la parte teórica. Porque aquí nosotros vamos a hacer la parte práctica de esto. Ya. Entonces, estos dos fundamentos que tenemos aquí, de capital de trabajo con relación a la rentabilidad y el riesgo, tenemos que nosotros demostrar que esto se cumpla, que esto se establezca, que esto se cumpla. ¿Cómo se lo hace? A través del manejo, ¿sí? A través del manejo de los efectos de cambio que se producen en el activo corriente y en el pasivo corriente. Esas son la naturaleza de las alternativas del capital de trabajo con relación a la rentabilidad y el riesgo. ¿En qué consiste esta naturaleza de estas alternativas? Consiste en los efectos de cambio en el activo corriente y en el pasivo corriente. ¿Sí? Esto de aquí que tenemos, ¿no? Para nosotros demostrar estos dos fundamentos del capital de trabajo. Ya, entonces aquí resumiendo esto, al utilizar estas alternativas del capital de trabajo con la rentabilidad y el riesgo, ¿sí? ¿Se basa en qué? En los efectos de cambio. Efectos de cambio en el activo corriente y en el pasivo corriente. ¿Y cuáles son esos efectos de cambio en el activo corriente y en el pasivo corriente? Son simples. Es un aumento o una disminución. Ese es el efecto de cambio.
que aumenta el activo corriente o que disminuye el activo corriente. O que aumenta el pasivo corriente o que disminuye el pasivo corriente. En el manejo establecido ya dentro del ejercicio respectivo. Entonces estos efectos de cambio vienen a ser, como les decía, aumento o disminución en el activo corriente y en el pasivo corriente. Y tenemos aquí activo corriente o circulante. ¿Sí? Primero tenemos un efecto de un aumento. Esto sí tienen que aprenderse ustedes de memoria. Es simple, ¿no? Ya, el efecto de un aumento. Entonces aquí, cuando el activo corriente o circulante aumenta respecto del activo total, coma, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Este es el efecto de un aumento. Cuando aumenta el capital de trabajo, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Y tenemos el otro efecto que es efecto de una disminución del activo corriente. ¿Sí? Aquí tenemos efecto de una disminución. En eso nos vamos a quedar, ¿no? Solo pongamos cuál es este efecto de esta disminución. ¿Qué sería aquí el 2? Efecto de una disminución. Ya, entonces, ¿qué dice aquí? Cuando el activo corriente o circulante disminuye respecto del activo total, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Es decir, que los efectos de cambio en el activo corriente de aumento o disminución es inverso a la rentabilidad y el riesgo. Aquí tampoco podemos nosotros establecer aquí, si es que el activo corriente aumenta, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. No podemos establecer que la rentabilidad disminuye y el riesgo aumenta. No, van en conjunto los dos. Si aumenta la rentabilidad, aumenta el riesgo. Si disminuye la rentabilidad, disminuye el riesgo. Entonces aquí es inverso, es inverso. ¿Ya? Entonces mañana veremos lo del pasivo corriente y ya luego estableceremos cuál es el proceso que se establece, es decir, los pasos que se determinan para poder nosotros cumplir con estos dos fundamentos. ¿Sí? Es una parte sencilla, no es nada del otro mundo, es muy sencillo y que tenemos que demostrar que se cumpla estos dos fundamentos a través de los efectos de cambio del pasivo corriente y del activo corriente. Aquí nos falta del pasivo, solo estamos en el activo corriente. ¿Ya? Bueno, entonces nos estamos conectando el día de mañana. ¿Sí? No se olvidarán, como es ya la clase, esta clase ya queda grabada, tienen también el archivo. ¿Sí? Y también esto cuando terminemos los ejercicios vamos nosotros también subiendo estos archivos
para que ustedes puedan repasar mejor. ¿Ya? Entonces nos conectamos el día de mañana. Hasta mañana, pasen bien. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana.